Cráteres del fin del mundo, las consecuencias del cambio climático en el Ártico. Hace solo una década, un extraño fenómeno comenzó a sacudir la tierra helada del Ártico ruso. En medio de la tundra, surgió un cráter de cientos de metros de ancho, un abismo oscuro rodeado de escombros de hielo y tierra. Los científicos, intrigados y preocupados, llamaron a esta nueva formación el grito de la Tierra. Desde entonces, más de 20 cráteres similares han aparecido en Siberia, cada uno una marca más de un proceso devastador que aún estamos tratando de entender. ¿Qué está causando estas explosiones en el corazón de la Tierra congelada? Durante años, las teorías han sido muchas y misteriosas. Algunos especularon que eran meteoritos, otros llegaron a hablar de intervención extraterrestre. Pero la realidad es más aterradora y, de hecho, mucho más cercana. Un equipo de científicos cree que han descubierto la respuesta: el cambio climático. El calentamiento global ha desencadenado un proceso que podría cambiar la faz del Ártico. A medida que aumentan las temperaturas, el hielo del permafrost, que durante milenios ha permanecido inmutable, comienza a derretirse. Bajo la superficie, bolsas de gas metano, atrapadas por capas de tierra helada, empiezan a acumular presión. Es un proceso comparable a inflar un globo bajo el agua hasta que explota. Y cuando explotan, estos cráteres no solo desgarran el suelo, sino que también liberan al aire grandes cantidades de metano, un gas que atrapa el calor hasta 80 veces más eficazmente que el dióxido de carbono. Cada uno de estos cráteres es un grito del Ártico, un aviso de la gravedad de nuestro impacto en el planeta. Algunos científicos consideran que estos cráteres son una advertencia, otros creen que podrían convertirse en un riesgo letal para las áreas pobladas y las explotaciones de petróleo cercanas. Aunque la mayoría de estos cráteres han aparecido en zonas remotas, la realidad es que el Ártico, en su desestabilización, podría también desestabilizar nuestra forma de vida. Científicos ya están monitoreando algunos montículos inestables, observando de cerca para anticipar las próximas explosiones. Pero nadie puede predecir con certeza cuándo y dónde estallará el próximo cráter. Estos fenómenos, con su destructiva brutalidad, nos recuerdan que el cambio climático no es una amenaza lejana, sino una crisis tangible y urgente. Los cráteres del Ártico siberiano son más que formaciones naturales, son advertencias de un planeta que se desmorona. Estos abismos nos miran, oscuros y profundos, como espejos del daño que hemos causado. Ahora, la pregunta es: ¿actuaremos antes de que otros cráteres aparezcan, o dejaremos que estas explosiones marquen el final de un mundo estable?